Buenas tardes, en el podcast del día de hoy hablaremos sobre dos temas que se relacionan, sobre los tipos de entrevista y sobre las fases de una entrevista. Empezaremos con lo primero. Existen tres tipos de entrevista: la entrevista noticiosa o de información, la entrevista de opinión y la entrevista de semblanza, pero tenemos que conocer qué identifica a cada una para poder diferenciarlas y al momento de ver una, saber de qué tipo es. La entrevista noticiosa o de información tiene como fin la obtención de información sobre lo que se ha considerado una noticia. Además, este pertenece al género de nota informativa. Consta principalmente de una charla del periodista con otra persona, la cual estuvo involucrada en la noticia, ya sea subordinado, personal, funcionarios, dirigentes de empresa o sector de un sindicato o partido político, amigo o familiar de un personaje importante. Se desarrolla haciendo preguntas para obtener información sobre lo que se busca contar. La entrevista de opinión busca hablar sobre temas de actualidad, de algo que sea de trascendencia e interés social. En este se debe buscar a una persona que sepa del tema del que busca hablar y que en base a las preguntas realizadas, la persona nos dé su opinión sobre el tema. La entrevista de semblanza busca crear un retrato de la persona, captando sus rasgos como carácter, costumbres, forma de pensar, sus datos bibliográficos y ya sea anécdotas, vivencias o experiencias de esa persona. El segundo tema abarca las fases de una entrevista, las cuales se dividen en 4, que son la preparación, la realización, el examen de datos y la redacción. Al seguir estas 4 fases, la entrevista realizada cumplirá con los aspectos necesarios. La preparación es muy importante. En este se debe de buscar a la persona indicada para hablar del tema. Posterior a esto debe de informarse sobre el tema del que hablarán y preparar las preguntas que realizará, además de los principales datos del entrevistado. En la realización, además de contar con todo lo anterior, debe de ser puntual y llevar una vestimenta adecuada, además de los objetos que considere necesario para realizarla. Al comenzar una entrevista noticiosa, lo mejor es ir al grano, y con las otras dos es mejor ir con paciencia. La pregunta realizada debe de ser clara y se debe de tratar con respeto al entrevistado. Debe de registrar todos los datos posibles de lo que dice y de lo que no. El que sigue es el examen de datos, en el cual lo recomendable es que el entrevistador escriba toda la información en limpio y cuando aún está reciente. Esto para anotar todos los datos que le faltaron. Se debe de analizar todas las notas comprendiendo toda la información que se dijo. Esto para hacer una correcta selección de la información más importante. Y por último, queda la redacción de la entrevista, en la cual todo dependerá del tipo de entrevista realizado, ya que por ejemplo en la entrevista noticiosa llevará el formato de una entrevista informativa, que es la entrada, un segundo párrafo, el desarrollo y el remate. En la entrevista de opinión también se puede usar este formato, pero también otra estructura en la que se reflejen los datos de forma correcta. Y por último, en la entrevista de semblanza, además de los datos que se busca obtener del entrevistado, se debe de dar una descripción psicológica de él, sus declaraciones, su régimen de vida y el escenario en el que se hizo, con el fin de dar una imagen más clara y descriptiva. Muchas gracias por escuchar este podcast y los esperamos en la próxima transmisión.